Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos con uno de los objetos más raros, más frustrantes del mundo, el manuscrito Voynich. Un buen lío, sí señor. Es que es un libro de principios del siglo XV lleno de dibujos que, vamos, te dejan pensando. Plantas que no existen, diagramas del cielo que no entendemos, mujeres bañándose en líquidos verdes. Y lo peor o lo mejor, según se mire, todo escrito en un alfabeto que sencillamente nadie ha podido descifrar todavía. Es el enigma perfecto, como decías. Pues sí. Nuestra exploración de hoy se basa en información recopilada principalmente de fuentes enciclopédicas tipo Wikipedia, que al final resumen décadas y décadas de intentos por entender esta cosa. Y la misión es intentar separar un poco el grano de la paja, ¿no? Ver qué creemos saber y qué sabemos de verdad sobre de dónde salió, su historia que es rocambolesca. Uf, ya te digo. Esas ilustraciones tan extrañas y, claro, el misterio central. Ese texto impronunciable, el Voyniches. Exacto. A ver, puntos clave para tener en mente. Autor, desconocido. Idioma, incomprensible. Ilustraciones rarísimas. Y ahora mismo está en Yale, bien guardadito. Un rompecabezas encuadernado. Y hablando de encuadernado, fíjate, el propio objeto físico ya nos da pistas. Bueno, pistas y más preguntas, claro. De acuerdo, pues entremos en materia. Empecemos por el libro en sí. ¿Cómo es físicamente? Pues mira, es un códice. Un libro manuscrito de tamaño más bien modesto. Unos 22 por 16 centímetros más o menos. Y está hecho en vitela. Vitela. Eso es pergamino fino, ¿verdad? De piel. Eso es. Pergamino de alta calidad, aunque este tiene sus defectillos, ¿eh? No es perfecto. La cubierta que tiene ahora, la tapa, no es la original. Es de pergamino simple y parece jesuita del siglo XVIII-XIX. ¿Y se sabe cómo era la original? Hay pistas. Hay agujeros de carcoma, de gusanos de la madera, que están alineados de una forma que sugiere que la primera tapa era de madera. O sea que el libro ha cambiado, ha tenido varias vidas, por así decir. ¿Y por dentro? ¿Está completo? Pues no, le faltan páginas. Calculamos que unas 14 hojas, unos 14 folios, que se han perdido en distintos momentos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una numeración antigua de los folios y también unas marcas en los cuadernillos, los grupos de hojas dobladas, que se añadieron antes de que esas páginas desaparecieran. Así que podemos ver los huecos. Ahora mismo tiene unos 102 folios, que son unas 240 páginas. Y ojo, que algunas son desplegables, más grandes. Vale. ¿Y el orden de las páginas que sí tenemos? ¿Es el original o está todo revuelto? Pues todo apunta a que no es el original. Está bastante revuelto, sí. Las secciones temáticas que ahora veremos están mezcladas. Ajá. Y hay dibujos que claramente continúan de una página a otra, pero que ahora están separadas por un montón de hojas. Hay un ejemplo muy claro. A ver. Un diseño con agua que parece fluir entre dos páginas, los folios 78 verso y 81 recto, que visualmente solo tiene sentido si esas dos páginas estaban enfrentadas originalmente. Ahora no lo están. O sea que el propio objeto es un pequeño caos. Organizado, pero caos. Exacto. Ya el libro en sí es parte del misterio. Increíble. Pero bueno, si el objeto es un lío, ¿quién lo ha tenido? ¿Cuál ha sido su viaje a través del tiempo? Aquí es donde la trama se complica de verdad. A ver, lo primero y más importante, la datación por carbono 14. Clave. Clavísimo. El pergamino, la vitela, se dató y dio una fecha, entre 1404 y 1438, principios del siglo XV. Ah, o sea que adiós a la teoría de Roger Bacon. Exacto. Esa teoría tan romántica de que era del siglo XIII, del fraile inglés, pues no, es del XV. El análisis del estilo de dibujo y escritura también apunta a esa época. Vale, siglo XV. ¿Y dónde se hizo? ¿Se sabe algo? Pues ahí está el debate. Europa Central parece bastante claro, pero ¿dónde exactamente? Algunos expertos ven cosas parecidas a manuscritos alemanes, sobre todo en los dibujos del Zodíaco. Alemania. Otros, como Torresella o Tuelewaid, tiran más para el norte de Italia. Se basan en el estilo de los dibujos, en la caligrafía, que les recuerda a la humanista italiana, e incluso en un detalle muy curioso. ¿Cuál? En la famosa página desplegable de las rosetas,
Hay un dibujo de un castillo que tiene unas almenas muy específicas, de tipo gibelino. ¿Gibelino? ¿Eso qué es? Eran un tipo de almena con forma de cola de golondrina, asociadas a las facciones que apoyaban al emperador del Sacro Imperio en las luchas medievales italianas. Eran comunes en ciertas zonas del norte de Italia como Verona. Anda. O sea, una posible pista italiana bastante concreta. Podría ser. O podría ser que el dibujante las viera en otro sitio. También hay quien sugiere una zona intermedia, quizás la región alpina, donde se mezclaban influencias alemanas e italianas. Como ves, no hay consenso. Ya veo, ya. Bueno, ¿y quién fue el primer dueño? El famoso emperador Rodolfo II. Esa es la leyenda. Se dice que Rodolfo II de Habsburgo, el emperador alquimista de Praga, lo compró por una fortuna. 600 ducados de oro. Una barbaridad. Y es verdad, pues la historia viene de una carta de 1665, de un científico de Praga llamado Johannes Marcus Marci. Él se lo mandó a Kircher, y en la carta decía que un amigo suyo, que ya había muerto, le contó que Rodolfo lo había comprado por esa cifra. Pero no hay ni un solo registro de esa compra en los archivos imperiales, y eran bastante meticulosos, así que probablemente es una leyenda. La otra parte de la leyenda, que se lo vendieron John Dee o Edward Kelly, los ocultistas ingleses, parece una invención posterior del propio Voynich. Vale, entonces, Rodolfo II, quizás. ¿Cuál es el primer dueño confirmado? Un tal Jacopus Orsici de Tepenek. Era el farmacéutico jefe de la corte de Rodolfo II. Su firma aparece en la primera página del manuscrito, pero solo se ve bien con luz ultravioleta. Tuvo que ponerla después de 1608. ¿Y cómo le llegó a él? ¿Se lo regaló el emperador? ¿O se lo quedó como pago de alguna deuda? No se sabe. Pudo ser un regalo, o quizás Rodolfo tenía deudas con él. Especulaciones. Lo que sí sabemos es que después de Tepenex, el libro acabó en manos de George Bartius. ¿Otro alquimista? Sí, otro personaje misterioso de la Praga de la época. Y él es importante porque escribió la primera carta que conservamos sobre el manuscrito. En 1639 le escribe al famoso jesuita Athanasius Kircher, en Roma. Pidiéndole ayuda para descifrarlo. Exacto. Le dice que tiene un libro raro, lleno de dibujos de hierbas y símbolos extraños que nadie en Praga entiende, y le pide ayuda a Kircher, que tenía fama de descifrar lenguas antiguas. Bartius pensaba que podía contener secretos médicos o químicos. ¿Y Kircher le hizo caso? Parece que no mucho al principio, pero Bartius, al morir, le legó el manuscrito a su amigo, el científico Johannes Marcus Marci, el que mencionamos antes. Ah. Y Marci es el que finalmente se lo manda a Kircher. Efectivamente, en 1665, Marsilio le envía el libro a Kircher a Roma, junto con la carta donde cuenta la historia de Rodolfo II y los 600 ducados. Le dice básicamente: a ver si tú puedes con esto, que eres un genio. Curioso que Kircher ya hubiera oído hablar de él años antes por la carta de Bartius. Sí, de hecho, hay una carta anterior del propio Kircher, de 1639, donde menciona de pasada un libro con esteganografía misteriosa que le habían descrito desde Praga. Probablemente se refería ya al Voynich. Esteganografía. O sea, mensajes ocultos dentro de algo que parece normal. Justo. El arte de esconder información a simple vista. No sabemos si Kircher lo intentó descifrar o si simplemente lo añadió a su enorme colección de curiosidades en el Colegio Romano, el centro intelectual de los jesuitas en Roma. Y allí se quedó, olvidada durante siglos. Básicamente, sobrevivió a varias dispersiones de las colecciones jesuitas, probablemente porque pasó a formar parte de la colección privada del padre general de la Compañía de Jesús, y así, oculto, llegó hasta 1912. ¿Y ahí entra en escena? Wilfrid Voynich. El hombre que le dio nombre. Un librero anticuario muy carismático, de origen polaco-lituano pero afincado en Londres y Nueva York. Compró en secreto una colección de manuscritos a los jesuitas, seguramente en la Villa Mondragone cerca de Roma, y entre ellos estaba esta joya. Y él fue quien lo sacó a la luz. Y supongo quien le dio bombo a la historia de Roger Bacon. Totalmente. Voynich era un gran vendedor, sabía cómo crear misterio. Se inventó una historia sobre encontrarlo en un castillo perdido en el sur de Europa y promovió mucho la conexión con Bacon, porque, claro, eso le daba mucho más valor y atractivo. Claro. ¿Y después de Voynich? Pasó a su viuda, Ethel Voynich, que también era escritora. Luego a una amiga de esta, Anne Neal. Y finalmente, en 1961, lo compró otro famoso librero de libros raros, H.P. Krause, por unos $24.500. Y Krause intentó venderlo.
Sí, pidió mucho más, unos $160.000, pero no encontró comprador. Así que, finalmente, en 1969, lo donó a la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Y allí sigue, catalogado como MS-408. Y ahora es mucho más accesible, ¿no? Cualquiera puede verlo online. Muchísimo más. Se microfilmó, luego se digitalizó en alta resolución en 2004 y otra vez en 2014. Está disponible en la web de la Beinecke para que cualquiera pueda intentar descifrarlo. Incluso se hizo una réplica facsímil increíblemente detallada por una editorial española, Siloe, hace pocos años. Una historia fascinante, por sí sola, vamos, pero el meollo del asunto, el corazón del enigma, es el contenido. Empecemos por ese texto imposible, el Voiniches. Sí, a ver, es lo más desconcertante, ¿sabes? Se escribe de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como nosotros, organizado en párrafos cortos, generalmente. Y llama la atención algo de la escritura en sí. Pues sí, una cosa muy curiosa, apenas hay tachaduras o correcciones. Es una escritura muy fluida, parece como si fuera una copia en limpio, o como si quien lo escribió dominara perfectamente este sistema, sea lo que sea. ¿Un idioma? ¿Un código? Esa es la gran pregunta. El sistema de escritura es único, no se parece a ningún alfabeto conocido. Y los símbolos, los glifos, recuerdan a algo. Hay unos 20 o 30 glifos básicos distintos. Depende un poco de cómo los agrupes o cuentes las variantes. Algunos tienen un aire a letras latinas minúsculas, A, C, I, M, N, O. Otros a números arábigos, 2, 4, 8, 9. Otros quizás a abreviaturas medievales o símbolos alquímicos, pero la mayoría son únicos. He oído hablar de los caracteres de Orca. Sí, son unos glifos más altos, F, K, P, T, en la transcripción EVA, que suelen aparecer al principio de palabra o de párrafo, a veces con algún adorno. Dan mucho que pensar. ¿Y cómo se estudia esto si no sabemos qué es? ¿Se ha creado algún alfabeto para transcribirlo? Sí, para poder analizarlo por ordenador y facilitar la discusión, se creó un alfabeto de transcripción llamado EVA, European Voynich Alphabet. Asigna una letra latina a cada glifo básico. Pero ojo, es solo una herramienta de representación. No significa que sepamos cómo sonaba la Q del Voynich o qué significaba la Y. Entendido. ¿Y hay alguna estructura reconocible en cómo se combinan estos símbolos? ¿Sigue alguna regla? Aquí viene lo realmente extraño y fascinante. Por un lado, el texto cumple la ley de Sif. La ley de Sif. ¿Qué era eso? Es una ley estadística que dice que en casi todas las lenguas naturales, la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera y así sucesivamente. Y el Voynich la cumple. O sea que eso sugiere que sí es un idioma real. Sugiere que tiene una estructura lingüística subyacente, sí, que no son garabatos al azar. Pero... Siempre hay un pero con el Voynich. Siempre. Pero, por otro lado, tiene una entropía bajísima. Entropía baja. ¿Qué significa eso? Significa que la secuencia de caracteres es increíblemente predecible. Mucho más que en cualquier idioma natural, e incluso más que en muchos cifrados simples. Hay reglas muy rígidas sobre qué glifos pueden ir antes o después de otros. Por ejemplo, un glifo que transcribimos como Q casi siempre va seguido de uno como O, sobre todo al principio de palabra. Otro glifo, I, casi siempre aparece al final de palabra y muy a menudo precedido por una D. Hay muy pocas repeticiones de letras seguidas, salvo EE, II, LL, cosas así. Es como demasiado ordenado, ¿sabes? Como si las reglas de combinación fueran demasiado simples casi, artificiales, como si alguien lo hubiera generado siguiendo un patrón. Es una posibilidad que exploran las teorías del engaño, sí. Que alguien usara un método para generar texto que parece un idioma, pero no lo es. Pero claro, también hay complejidad. ¿En qué sentido? Un criptógrafo llamado Prescott Currier identificó ya en los años 70 que parecía haber al menos 2 manos o caligrafías distintas en el manuscrito. Y más interesante aún, que cada mano parecía usar un dialecto ligeramente diferente, que llamó A y B. ¿Dialectos? ¿Con diferencias estadísticas? Sí, sutiles pero consistentes. Diferencias en la longitud media de las palabras, en los finales de palabra más comunes. Estudios más recientes analizando la forma de los trazos sugieren que podrían ser hasta 5 escribas distintos. ¿5? Sí. Y parece que se dividieron el trabajo por bifolios, que son las hojas dobles plegadas que forman los cuadernillos.
Esto sugiere un proceso de producción más organizado y colaborativo, no la obra de un único falsificador loco trabajando solo. Eso complica la teoría del fraude simple. ¿Y hay alguna otra escritura en el manuscrito que no sea voiniches? ¿Alguna nota al margen, alguna pista? Hay algunas cosillas, sí. Muy pocas, y la mayoría igual de enigmáticas. Hay pequeñas indicaciones de color, en lo que parece alto alemán antiguo, rot para rojo, blau para azul, escritas junto a algunos dibujos. Seguramente eran instrucciones para quien coloreó las ilustraciones. ¿Algo más? En las páginas del zodíaco, los nombres de los meses están escritos en una letra diferente, claramente posterior, y en un idioma que no es voiniches ni latín estándar. Parece una mezcla rara, quizá occitano o francés antiguo del norte. Hay palabras como mars, abril, may, juan. Curioso. ¿Y la famosa última página? El folio 116 verso. Es un caso aparte. Tiene un párrafo corto escrito en lo que se ha llamado michitonés, que suena a burla. Es una mezcla indescifrable de palabras que parecen latín mal escrito o inventado, algo que recuerda al alemán y también algunas palabras en voiniches. Junto a este texto hay unos bocetos muy raros, un frasco, una cabra, una figura humana. Otro enigma dentro del enigma. Madre mía. Si el texto es así de raro, las ilustraciones no se quedan atrás, ¿eh? Son omnipresentes y francamente extrañas. Totalmente. Casi todas las páginas tienen dibujos. Parece que primero se hizo el contorno a tinta y luego se aplicó el color. Quizá por personas distintas, no está claro. ¿Y la calidad? Porque he oído opiniones muy dispares. Pues sí. Algunos expertos, sobre todo al principio, las describieron como torpes, casi infantiles. Otros, más recientemente, aprecian un cuidado en los detalles, una precisión en el trazo, aunque el estilo no sea el del arte culto de la época. No son obras maestras, pero tampoco parecen hechas al azar. ¿Y están organizadas por temas? Has mencionado secciones antes. Sí. Tradicionalmente se divide el manuscrito en secciones según el tipo de ilustración predominante, aunque como dijimos, el orden actual está mezclado. La sección más grande es la botánica o herbario. Las plantas imposibles. Exacto. Una o dos plantas por página con texto alrededor, como en los herbarios medievales. El problema es que la inmensa mayoría son imposibles de identificar con especies reales. Parecen combinaciones fantásticas de partes de distintas plantas o directamente invenciones. Con detalles raros. Muchísimos. Raíces con formas extrañas, a veces antropomórficas, con caras o que se transforman en animales. Hojas y flores que no se corresponden. Parece haber un interés en la simetría, en los patrones, pero no en el realismo botánico tal como lo entendemos hoy. Vale, después de las plantas. ¿El cielo? La sección astronómica o astrológica, o quizás cosmológica, contiene diagramas circulares con soles, lunas, grupos de estrellas, a menudo etiquetadas con texto voiniches. Y los famosos dibujos del zodiaco. Esos son muy llamativos. Círculos que representan los signos del zodiaco, pero en lugar de los símbolos habituales, dentro de cada sector hay pequeñas figuras, casi siempre ninfas desnudas o semivestidas, a menudo sosteniendo estrellas o interactuando con el símbolo del signo de forma peculiar. ¿Alguna otra rareza ahí? Pues sí. El ciclo zodiacal parece empezar en Piscis, no en Aries, que es lo habitual. Y faltan signos, Capricornio y Acuario. Seguramente estaban en las páginas que se perdieron. Has mencionado antes la página de las rosetas. ¿Eso qué es? También cosmológico. Se suele incluir en la sección cosmológica. Sí, es espectacular. Es un desplegable enorme, ocupa 6 páginas cuando se abre del todo. Muestra un diagrama complejísimo con 9 rosetas o medallones conectados por caminos o tuberías, llenos de detalles, estrellas, edificios, paisajes. Y ahí estaba el castillo con las almenas raras, ¿no? Exacto. En una de las rosetas centrales aparece ese castillo con las almenas gibelinas, la posible pista italiana. Nadie sabe qué representa este diagrama. ¿Un mapa del cosmos? ¿Un mapa geográfico, real o mítico? ¿Un esquema alquímico? Es una de las partes más estudiadas y debatidas. Aquí fue donde Newbold creyó ver Andrómeda, ¿no? Sí, William Newbold, a principios del siglo XX, tuvo una teoría muy loca basada en supuestos microcaracteres ocultos en las grietas de la tinta. Dijo que había descifrado partes y que revelaban conocimientos científicos avanzados de Roger Bacon, incluyendo la visión de la nebulosa de Andrómeda con un telescopio. Pero si los telescopios son muy posteriores. Claro, su teoría fue completamente refutada ya en 1931.
Resultó que los microcaracteres eran solo grietas naturales de la tinta al secarse. Fue un episodio que hizo mucho daño a la investigación seria durante décadas. Vaya. Bueno, después de lo cosmológico viene la sección más inquietante, dicen. ¿La biológica o balneológica? Sin duda la más extraña y difícil de interpretar. Muestra a docenas de figuras femeninas pequeñas, casi siempre desnudas, a menudo con abdómenes hinchados como embarazadas. ¿Haciendo qué? Pues están metidas en una especie de bañeras, piscinas o estructuras tubulares interconectadas llenas de líquidos verdes o azules. A veces sostienen objetos raros, a veces parecen conectadas a las propias estructuras. ¿Qué puede ser eso? ¿Baños medicinales? Alquimia. Ginecología. Se ha propuesto de todo. Baños terapéuticos relacionados con la salud femenina o la fertilidad, procesos alquímicos simbólicos, representaciones del cuerpo humano, de los órganos internos o de la teoría de los humores. La verdad es que nadie lo sabe. Es visualmente impactante, pero su significado se nos escapa completamente. ¿Queda algo más, no? ¿Alguna sección más? Sí, hay una sección que se suele llamar farmacéutica. Muestra dibujos aislados de partes de plantas, raíces, hojas, semillas, junto a recipientes muy ornamentados que parecen tarros de botica o quizás alambiques u otro tipo de instrumental. ¿Como si fueran ingredientes y recipientes para preparar algo? Exacto. Y finalmente, hay una sección larga que consiste casi enteramente en texto corrido, sin apenas ilustraciones grandes. Se le suele llamar la sección de las recetas. ¿Por qué recetas? Porque los párrafos suelen empezar con una pequeña estrella o flor dibujada en el margen izquierdo, a modo de viñeta, como se hacía a veces en recetarios o listas de fórmulas medievales. Pero claro, no sabemos si son recetas de cocina, de medicina, de alquimia o ninguna de las anteriores. Madre mía, qué panorama. Texto indescifrable, dibujos bizarros, una historia rocambolesca. No me extraña que haya tantísimas teorías sobre qué demonios es esto. ¿Alguna se acerca a la verdad? ¿Hay alguna hipótesis con más peso? Intentos ha habido. Incontables. Criptógrafos militares de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lingüistas, historiadores del arte, botánicos, astrónomos y muchísimos aficionados entusiastas. Pero la respuesta corta es no. Nadie ha presentado una solución completa y verificable que haya convencido a la comunidad científica. O sea que seguimos casi como al principio. En cuanto a una traducción completa, sí. Muchas teorías que en su día parecieron prometedoras han resultado ser callejones sin salida o se basaban en errores. ¿Cómo cuáles? ¿Qué intentos famosos han fracasado? Bueno, ya mencionamos la de Newbold y Roger Bacon, basada en microescritura inexistente. Luego, muchos intentos se basaron en la idea de que era un cifrado simple sobre un idioma conocido, como el latín. ¿Cifrados de sustitución o algo así? Sí, o sistemas de abreviaturas muy complejos. Por ejemplo, William Friedman, el famoso criptógrafo estadounidense que rompió el código púrpura japonés, dedicó mucho tiempo al Voynich. Él y su equipo exploraron muchas vías. Hubo teorías que proponían que era latín abreviado o cifrado letra a letra. Pero al intentar descifrarlo así, el resultado eran textos en un latín malísimo o directamente sin sentido. ¿Y la idea de que fuera una lengua artificial? Inventada. Es una posibilidad interesante. Podría explicar algunas de las rarezas estadísticas del texto. El problema es que las lenguas artificiales bien documentadas que conocemos como las de Hildegarda de Bingen o las posteriores del siglo XVII no se parecen mucho estructuralmente al voynichés. Y sería un esfuerzo enorme crear una lengua tan consistente solo para este libro. O que fuera un libro de códigos, donde cada palabra del voynichés corresponde a una palabra real. También se ha propuesto. Pero sería increíblemente tedioso de escribir un texto tan largo con un libro de códigos. Y normalmente los libros de códigos se usan para mensajes cortos y secretos, no para un tratado ilustrado de 240 páginas. Claro. ¿Y qué hay de lenguas más exóticas o incluso lenguas perdidas? Se ha propuesto casi de todo, a veces con argumentos muy imaginativos. Un médico en los 70 dijo que era ucraniano antiguo escrito sin vocales, pero su método para reintroducirlas era totalmente arbitrario. Otro propuso que era una mezcla de lenguas usada por los cátaros, una herejía medieval, pero fue muy criticado por historiadores y lingüistas. Hebreo, náhuatl.
He leído cosas así. Sí, ha habido varias propuestas sobre el hebreo, algunas basadas en supuestos códigos visuales, otras usando análisis por ordenador, pero ninguna ha resistido el escrutinio lingüístico. La hipótesis del náhuatl, la lengua azteca, es recurrente. Se basa en supuestas identificaciones de plantas y animales mexicanos en los dibujos y algunas similitudes superficiales entre glifos voiniches y combinaciones de letras del náhuatl. ¿Y tiene base? Pues las identificaciones de plantas son muy dudosas y las supuestas traducciones no respetan bien la fonología ni la gramática del náhuatl clásico. Además, muchas de las características que señalan como las ligaduras de letras eran comunes también en la escritura europea de la época. Es una teoría atractiva pero poco sólida por ahora. ¿Y las propuestas más recientes? ¿Alguien ha conseguido algo aunque sea parcial? Ha habido intentos interesantes. En 2014, el lingüista Stephen Bax propuso la identificación tentativa de unos pocos nombres propios, de plantas como el cilantro o el aciano y de constelaciones como Tauro, basándose en la comparación con manuscritos ilustrados contemporáneos de Oriente Próximo. ¿Y qué lengua sugería? Sugería que el voiniches podría ser una transcripción de alguna lengua no europea, quizás del Cáucaso, Oriente Próximo o Asia Central, escrita para alguien que no dominaba bien los alfabetos latinos. Identificó valores fonéticos para unos 14 glifos. Es un enfoque interesante, pero todavía muy preliminar y no ha sido validado ni ampliado significativamente. ¿Y la idea de lenguas asiáticas, como el chino o el vietnamita? Esa línea la han explorado varios investigadores, fijándose en la estructura de las palabras voiniches, que a veces parece tener un patrón de sílaba única o de prefijo raíz-sufijo, algo que recuerda a lenguas tonales del este asiático. Pero claro, es muy especulativo. ¿Cómo habría llegado un texto así a Europa en el siglo XV? Demasiadas preguntas aún. O sea que, después de tanto esfuerzo, muchas ideas, pero ninguna cuaja del todo. Nos queda la opción del engaño elaborado, que sea simplemente un fraude sin significado. Es una hipótesis que siempre está ahí y que ha ganado algo de fuerza con algunos estudios recientes. La gente se pregunta, ¿y si alguien, quizás en el siglo XV o incluso el propio Voynich, lo fabricó para engañar a coleccionistas o simplemente por hacer un objeto intrigante? ¿Hay alguna prueba de esto? La datación del pergamino por C14 a principios del XV la complica mucho. Ellos vivieron a finales del XVI. Entonces, ¿qué estudios apoyan la idea del fraude? Más que apoyarla directamente, demuestran que sería posible crear un texto con características similares al voiniches sin que tenga significado real. Por ejemplo, Gordon Rugg, un informático británico, demostró en 2003 que usando una técnica relativamente simple conocida desde el siglo XVI, la rejilla de Cardano, ¿Una plantilla con agujeros? exacto, usando una tabla con sílabas o fragmentos de palabras y una plantilla con agujeros que se va moviendo sobre la tabla, se puede generar un texto pseudo-aleatorio que cumple la ley de Zipf, tiene baja entropía y repeticiones, muy parecido en eso al voiniches. Vaya. Entonces, ¿Rugg probó que es un fraude? No exactamente. Él mismo dice que no prueba que sea un fraude, solo que podría serlo. Y que no necesitamos buscar explicaciones súper complejas, lenguas perdidas, cifrados indescifrables, si una explicación más simple, un engaño ingenioso, podría encajar con las propiedades del texto. Entiendo. Y había otra idea similar, la de la autocopia. Sí, de Thorsten Timm y Andrea Schinner. Analizaron estadísticamente el texto y notaron que grupos de glifos similares tienden a aparecer cerca unos de otros. Propusieron que el texto podría haberse generado mediante un proceso de autocopia. El escriba iba copiando secuencias de glifos que ya había escrito poco antes, pero introduciendo pequeñas variaciones. Esto también podría generar un texto con algunas de las propiedades estadísticas observadas. O sea que la apariencia del lenguaje no garantiza que lo sea. Exacto. Podría ser un artefacto generado inteligentemente para parecer un idioma o un código, pero sin contenido semántico real. Es una posibilidad que hay que tener sobre la mesa. Así que, después de todo este recorrido por la historia, el objeto, el texto, las imágenes, las teorías, ¿dónde nos deja esto? ¿Qué podemos decir con seguridad? Pues nos deja con un objeto absolutamente fascinante. Un libro del siglo XV, casi seguro de origen centroeuropeo, aunque no sabemos exactamente dónde. Autor o autores anónimos, escrito en un sistema único que, tras más de un siglo de intentos modernos, sigue siendo indescifrable. Y con esas ilustraciones tan bizarras. Exacto. Ilustrado profusamente con imágenes que van de lo aparentemente botánico a lo cosmológico, pasando por lo biológico más extraño que te puedas imaginar.
y con una historia de propietarios y viajes digna de una novela de misterio. Es un artefacto que, en esencia, se resiste a ser explicado de forma definitiva. Y supongo que precisamente ahí radica su atractivo, ¿no? Su poder de fascinación. Es el desafío intelectual por excelencia, la posibilidad de que contenga conocimientos perdidos o de que sea el engaño más brillante de la historia. Nos atrae porque desafía nuestra necesidad de entender, de encontrar patrones, de descifrar. Pone a prueba los límites de nuestra comprensión del pasado y de la comunicación humana. Quizás entonces, más allá de la obsesión por romper el código, por encontrar la traducción, su verdadero valor hoy está en otro sitio. Es una buena reflexión. Quizás el valor reside en las preguntas que nos obliga a hacernos. ¿Qué nos dice sobre los límites de nuestro conocimiento histórico? Sobre la diversidad de formas de registrar información o expresar ideas que existían en la Edad Media. Formas que quizás hemos perdido o ya no entendemos. O sobre nuestra propia mente, ¿no? Nuestra tendencia a buscar significado y orden, incluso donde a lo mejor no lo hay. Desde luego. Quizás la clave no está en encontrar un traductor para el Voynich, sino en intentar entender por qué alguien, hace 600 años, se tomó la molestia de crear un objeto tan increíblemente elaborado, tan único y tan peculiar. ¿Cuál era su propósito original? ¿Qué función cumplía en su contexto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La que siga resonando a través de los siglos, sin respuesta clara. Un misterio que por ahora permanece intacto.